Debería haber sido reconfortante, pero Marcus sintió que su mundo se tambaleaba cuando Sophie habló. Papá, la señora triste en esa autocaravana ha estado llorando porque desearía ser pobre como nosotros. 43 pesos. Eso era todo lo que les quedaba. Su hija de 9 años señaló el vehículo de $1.000.000, silencioso como la muerte, a 20 metros de distancia. Sophie nunca había visto a nadie salir de detrás de esas ventanas tintadas. Nunca había hablado con quienquiera que se escondiera dentro de esa fortaleza móvil. Sin embargo, de alguna manera, sabía cosas imposibles que hacían temblar las manos de Marcus. ¿Cómo sabes que hay alguien ahí dentro, cariño?, susurró, temeroso de la respuesta. Los ojos de Sophie reflejaban la clase de sabiduría que le rompía el corazón a diario. Porque la gente solitaria llora igual, ya sean ricos o pobres. Papá, Marcus miró fijamente su humilde cena, y luego la reluciente autocaravana de lujo. Entendiendo que a veces la gente que parece tenerlo todo en realidad se muere de hambre por lo único que importa. El aire de la tarde estaba cargado de preguntas que Marcus no quería responder y el peso de $43 que debían durar hasta California. Habían estado viviendo de esperanza y sándwiches de mantequilla de cacahuete desde que salieron de Chicago. Dormían en el Honda cuando el motel costaba demasiado, contando cada centavo como un rosario. Pero Sophie tenía razón sobre la autocaravana. Incluso desde la distancia, Marcus podía sentir la pesadez que irradiaba esa costosa carcasa, como el calor del asfalto en verano. Su hija siempre había sido capaz de percibir cosas que los adultos pasaban por alto. Leyendo emociones como otros niños leen libros ilustrados. ¿Qué te hace pensar que quieres ser una niña pobre?, preguntó Marcus, aunque, confiando en que los instintos de Sophie nunca lo habían guiado mal, ella se encogió de hombros con la sabiduría despreocupada de la infancia. Igual que sé cuando tienes miedo del dinero, pero finges que no. La tristeza se siente igual en todas partes. La simple verdad golpeó a Marcus como un puñetazo en el pecho porque su hijo de 9 años acababa de describir algo que él había pasado años intentando comprender. Marcus había sido alguien alguna vez, chef en Lumière, donde una sola comida costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en un mes. Le encantaba su maestría, la forma en que la precisión y la pasión podían transformar ingredientes simples en algo que hacía que la gente cerrara los ojos y recordara el sabor de la alegría. Pero el amor y la supervivencia eran animales completamente diferentes, especialmente cuando la nueva gerencia se preocupaba más por los márgenes de ganancia que por la integridad que había hecho que cocinar se sintiera sagrado. Los papeles del divorcio ya tenían 2 años. Jennifer se había llevado la casa y los ahorros, dejando a Marcus con la custodia de la hija que nunca había querido. En fin, la comida no está en mi plan de carrera, había dicho, como si Sophie fuera una suscripción que pudiera cancelar. Así que aquí estaban, padre e hija contra el mundo, rumbo al oeste con todo lo que poseían amontonado en un coche que resoplaba cuesta arriba y sueños que se sentían cada vez más pequeños. Los frijoles estaban casi listos cuando Marcus tomó la decisión que lo cambiaría todo. Apagó la estufa portátil, envolvió la sartén de hierro fundido en un paño de cocina y comenzó a caminar hacia la autocaravana con Sophie siguiéndolo como una sombra decidida. El lujoso vehículo era aún más intimidante de cerca, con líneas elegantes y detalles caros que gritaban dinero sin escrúpulos. El tipo de palacio móvil que costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Marcus llamó a la puerta, sintiéndose inmediatamente mal vestido con ropa de segunda mano y botas de trabajo que habían visto décadas mejores. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió para revelar a una mujer de su edad, con vaqueros que probablemente costaban más que su mensualidad. Presupuesto para comida y un suéter sencillo que no ocultaba el cansancio grabado en su rostro. Vamos a cenar, dijo Marcus, levantando la sartén como una ofrenda a los dioses que pudieran estar escuchando. Hay de sobra si quieres acompañarnos. La mirada de la mujer se movió de Marcus a Sophie, luego a la humilde comida humeante en hierro fundido, y algo se quebró en su compostura, cuidadosamente mantenida. Algo crudo, desesperado y dolorosamente humano.
Es increíblemente amable, dijo, con la voz refinada de las escuelas caras y las presentaciones en salas de juntas. Pero no podía imponerme. Sophie dio un paso al frente con la honestidad intrépida que hizo que Marcus se sintiera orgulloso y a la vez fantástico. Parece que has olvidado lo que se siente cuando alguien cocina para ti porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Las palabras dieron en el blanco con precisión quirúrgica. Y Marcus vio como el rostro de la desconocida se desmoronaba como una presa que finalmente cedía. Camino. Soy Victoria, susurró, con la voz quebrada al pronunciar su propio nombre como si perteneciera a otra persona. Y tienes toda la razón. No recuerdo la última vez que alguien me ofreció algo sin esperar nada a cambio. Marcus sintió que se le encogía el corazón al oír el dolor en su voz. Reconociendo el sonido de alguien que lo tenía todo menos lo único que realmente importaba. Comieron en la desgastada mesa de picnic mientras el cielo de Nebraska se convertía en una obra maestra de color naranja y rosa. La interminable charla de Sophie llenaba los espacios entre los silencios de los adultos con historias sobre su aventura a través del país. Victoria comía con esa clase de hambre desesperada que no tenía nada que ver con la comida, escuchando cada palabra como si estuviera memorizando el sonido de la genuina felicidad. Esto es extraordinario, dijo, señalando su sencilla combinación de frijoles, salchichas y el instinto de Marcus para sazonar. Había olvidado que la comida podía saber así. Sonrió Sophie con una especie de orgullo que hizo que a Marcus le doliera el pecho de un amor abrumador. Papá pone sentimientos en su comida. Por eso sabe a abrazos en lugar de solo a comida. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Intentó parpadear para contenerlas, pero Marcus las vio de todos modos. Vio cómo parecía estar absorbiendo el calor de su pequeña familia, como alguien que había tenido frío durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía el calor cuando le dio $50 en la mano a Marcus a pesar de sus protestas. Parecía menos caridad y más alguien que intentaba desesperadamente demostrar que aún podía participar en la bondad humana básica. La mañana trajo un café que sabía a sueños que Marcus había abandonado años atrás. Victoria salió de su autocaravana con tazas humeantes que llenaron el aire de la montaña con una riqueza que él solo había experimentado durante sus días de chef. Ofrenda de paz, dijo, aunque Marcus no podía imaginar por qué creía que debía disculparse. Sophie se autoproclamó guía turística oficial, demostrando su eficiencia. Sistema de empaque y explicar su filosofía de aprovechar al máximo lo que la vida te ofreciera con una sabiduría que parecía imposible para alguien que aún creía en el hada de los dientes. Victoria escuchó con la atención concentrada que hacía brillar a Sophie como un pequeño sol, haciendo preguntas que sugerían genuina fascinación en lugar de una conversación educada. «Eres extraordinariamente organizada», observó Victoria, mientras observaba a Sophie demostrar con precisión militar el montaje de su estufa de camping. «Apuesto a que cuidas muy bien de tu padre». Sophie se enderezó con visible orgullo. «Nos cuidamos mutuamente. Eso es lo que hacen las familias de verdad, incluso cuando solo son dos». Una simple declaración golpeó a Victoria como un golpe físico, y Marcus vislumbró a alguien que había olvidado el amor incondicional. Cuando Victoria preguntó vacilante si podía seguirlos al oeste por un tiempo, alegando que el camino se volvía solitario cuando viajaba solo, Marcus sintió un cambio fundamental en su pecho. La emoción de Sophie era inmediatamente y contagiosa, aplaudiendo y declarando a Victoria su compañera oficial de caravana, con la clase de alegría que hacía sonreír a ambos adultos a pesar de sus respectivas penas. El día transcurrió a un ritmo sorprendentemente natural. La lujosa autocaravana de Victoria seguía a su humilde onda a través de un paisaje cambiante mientras paraban para picnics y descansos de exploración que parecieron restaurar algo vital en los tres. Durante el almuerzo junto a un arroyo de Colorado, Marcus observó a Victoria interactuar con Sophie y vio a alguien aprendiendo a ser humano de nuevo, alguien redescubriendo el placer de una conversación que no involucrara precios de acciones ni proyecciones trimestrales. Había algo casi desesperado en la forma en que Victoria absorbía cada momento, como si intentara memorizar cómo se sentía la felicidad antes de que inevitablemente desapareciera de nuevo.
La verdad comenzó a revelarse en pedazos, como un rompecabezas que Marcus no se había dado cuenta de que estaba resolviendo. El costoso equipo de Victoria y su conocimiento superficial de la economía internacional mercados. La forma en que manejaba las llamadas telefónicas con precisión corporativa antes de reponerse y cambiar a un tono más suave. La revista de negocios esparcida por su autocaravana con titulares sobre liderazgo tecnológico y responsabilidad ética en Silicon Valley. Cuando Sophie, con su franqueza característica, preguntó por qué la gente llamaba a Victoria M. Sterling cuando creían que nadie escuchaba, la fachada cuidadosamente construida finalmente comenzó a desmoronarse. No eres solo Victoria, dijo Marcus en voz baja mientras Sophie exploraba un arroyo de montaña, las piezas encajando con una claridad enfermiza. Eres Victoria Sterling. Sterling Technologies. El rostro de Victoria palideció, luego se sonrojó de una vergüenza tan profunda que hizo que a Marcus le doliera el pecho de compasión. Lo era, dijo, su voz apenas audible por encima del suave murmullo del arroyo. Hasta que no pude vivir conmigo mismo más. La confesión brotó como veneno, finalmente siendo expulsada de una herida. Infectada. Sterling Technologies, 40.000 millones. En valor de mercado, 50.000 empleados. Llevada al agotamiento por plazos imposibles. Y métricas de productividad que trataban a los seres humanos como recursos desechables. Jacob Martínez, 26 años. Brillante programador. Murió por su propia mano porque la presión se volvió insoportable y no había a quien recurrir. En busca de ayuda. Victoria había construido un imperio que consumía almas para obtener ganancias, y ya no podía dormir, sabiendo que su éxito se medía en el sufrimiento de otras personas. La Junta quería que emitiera una declaración típica sobre recursos de salud mental y seguir adelante, dijo, mirándose las manos como si estuvieran manchadas de sangre insoportable. Pero seguía pensando en la esposa de Jacob, en su hija pequeña, que nunca conocerá a su padre porque yo creé una máquina que se comía a la gente viva. Marcus sintió que se le rompía el corazón por esta mujer que había descubierto que tenerlo todo no significaba nada cuando se basaba en el dolor y la miseria de otros. Así que te marchaste, dijo, con la comprensión inundándolo como el amanecer después de la noche más larga. Te marchaste de 40.000 millones de dólares porque no pudiste vivir con lo que le costó a otros. La confrontación llegó como una tormenta, repentina, devastadora e imposible de ignorar. Marcus le estaba enseñando a Victoria la forma correcta de curar hierro fundido cuando 3 camionetas negras llegaron a su área de descanso con precisión militar, desorganizando a hombres con trajes caros que se movían como si fueran dueños del espacio que ocupaban. La figura principal era alta y de cabello canoso, y se movía con esa arrogancia despreocupada que despertó de inmediato los instintos protectores de Marcus. Victoria, dijo, su voz cortando el aire matutino como una cuchilla diseñada para causar el máximo daño. La Junta está profundamente preocupada por su prolongada ausencia. Necesitamos discutir sus responsabilidades con las partes interesadas de inmediato. La transformación de Victoria fue instantánea y desgarradora. La mujer relajada por la que Marcus se había preocupado, desapareciendo bajo capas de armadura corporativa que no podían ocultar su terror. James, dijo, con una voz tan fría que congelaba la mañana de Colorado. Te dije explícitamente que no volveré jamás. James Morrison se presentó con una especie de apretón de manos agresivo diseñado para establecer su dominio, despidiendo a Marcus y Sophie con miradas que dejaban claro que los consideraba interrupciones irrelevantes para asuntos importantes. No se puede simplemente abandonar 40.000 millones de dólares en accionistas. Valor porque estás experimentando algún tipo de colapso emocional, dijo, elaborando documentos legales como armas diseñadas para la guerra corporativa. La empresa está luchando sin tu liderazgo. Los precios de las acciones son peligrosamente volátiles y los inversores pierden la confianza a cada hora. Tienes responsabilidades que van mucho más allá de tus sentimientos personales sobre incidentes aislados.
Marcus sintió que la rabia crecía en su pecho al ver a este buitre corporativo destrozar sistemáticamente la frágil pieza de Victoria, usando la culpa y la obligación como mazos contra alguien que finalmente estaba aprendiendo a respirar de nuevo. «Ella no te debe la vida», dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. James se volvió hacia él con la clase de diversión condescendiente que los hombres ricos reservaban para las personas que consideraban inapreciables. «¿Y tú lo eres?» «Exactamente». Cuando Marcus se presentó, la expresión de James cambió a algo cercano al desprecio. «Un chef. Qué apropiado». Victoria siempre tuvo una debilidad por los casos de caridad y las causas perdidas. El insulto impactó justo como se pretendía, pero en lugar de sentirse disminuido, Marcus sintió que la claridad lo inundaba como agua fría de montaña. «Al menos sé la diferencia entre alimentar a la gente y consumirla», dijo en voz baja, viendo cómo el rostro de James se enrojecía de ira al ser desafiado por alguien a quien consideraba inferior. Sophie, que había estado observando la confrontación con la intensidad de quien aprende lecciones cruciales sobre la crueldad adulta, de repente habló con la devastadora honestidad que enorgulleció y aterrorizó a Marcus. «¿Por qué quieres entristecer a la señorita Victoria otra vez? Ha estado llorando todas las noches desde que la conocimos. Pero anoche, sonrió mientras dormía por primera vez». La inocente observación golpeó a James como un golpe físico, revelando verdades que preferiría ignorar. Pero Victoria miraba a Sophie con algo parecido al asombro. «Tiene razón», dijo Victoria lentamente, con la voz cada vez más fuerte. Con cada palabra como si alguien recordara cómo luchar. «Soy más feliz que en 20 años. Por primera vez desde la universidad, me despierto entusiasmado por el día en lugar de temer cada reunión y decisión». James se lanzó a otro discurso corporativo sobre el deber fiduciario y la responsabilidad de las partes interesadas, pero Victoria ya no lo escuchaba. Miraba a Marcus y Sophie, la sartén de hierro fundido, aún caliente de la comida matutina, la vida sencilla que habían construido juntos con solo determinación y amor. «Renuncié», dijo Victoria de repente. Las palabras atravesaron la retórica de James como una espada a través de la seda cara. «Efectivo de inmediato e irrevocablemente. Vende mis acciones. Distribuye las ganancias entre los empleados como creas conveniente. Haz lo que quieras con la estructura de la empresa. He terminado con todo esto». La firmeza en su voz dejó claro que no se trataba de una negociación ni de un arrebato emocional, y el rostro de James se sonrojó por varios tonos antes al elegir un color púrpura. Esto sugería una presión arterial potencialmente peligrosa. Niveles. El ejército corporativo se retiró. Entre amenazas de acciones legales y funestas. Predicciones sobre el colapso del mercado. Dejando atrás solo un silencio sepulcral y el persistente hedor a gases de escape, que parecía simbolizar todo lo tóxico de la vida anterior de Victoria. El resultado se sintió como la calma que sigue a un huracán devastador, cargado de posibilidades, pero también liberado del peso opresivo que se había estado acumulando. Durante meses, Victoria llamó por teléfono a abogados y contables, poniendo en marcha el complejo proceso de desmantelar un imperio que había pasado décadas construyendo. «Guardo lo suficiente para vivir cómodamente, pero sin derroches», explicó mientras Sophie jugaba con flores silvestres cerca, aparentemente ajena a la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Todo lo demás va a los empleados, empezando por la familia de Jacob Martínez. No lo traerá de vuelta ni reparará el daño que causé, pero tal vez pueda evitar que otras familias vivan lo que ellos vivieron». Marcus observó su rostro mientras hablaba, notando cómo sus hombros se habían relajado, como su voz había perdido su frágil tono corporativo y se había convertido en algo más cálido y esencialmente humano. «¿Te arrepientes de haber dejado todo ese poder y dinero?», preguntó. «Con cuidado». Victoria consideró la pregunta con la seriedad que merecía, mirando las montañas que se extendían hacia el infinito,
como antiguas promesas de permanencia. Solo que me llevó tanto tiempo darme cuenta de que tener todo lo que creía querer era exactamente lo mismo que no tener nada que realmente necesitaba. Meses después, se encontraron en un pequeño pueblo costero del norte de California, donde Marcus había aceptado un puesto como jefe de cocina, en un restaurante familiar que valoraba la calidad sobre la cantidad y trataban a sus empleados como seres humanos en lugar de unidades de producción. Victoria había comprado una casa modesta a 3 cuadras del océano, lo suficientemente cerca como para escuchar las olas por la noche, pero lo suficientemente lejos de las zonas turísticas como para mantener la tranquila sencillez que todos habían aprendido a valorar por encima de la riqueza material. La casa contaba con un jardín que Victoria cuidaba con la misma intensidad que antes dedicaba a los informes trimestrales de ganancias, aprendiendo sobre la composición del suelo y las temporadas de cultivo con un entusiasmo que deleitaba a Sophie y asombraba a Marcus a diario. «Nunca pensé que la tierra pudiera ser tan complicada y gratificante», dijo Victoria una noche mientras plantaban plántulas de tomate en hileras cuidadosamente ordenadas. «Se requiere química, tiempo y paciencia, igual que cocinar, pero los resultados alimentan a las personas en lugar de consumirlas». Marcus sonrió, reconociendo la maravilla en su voz que provenía del descubrimiento de nuevas fuentes de significado y satisfacción que no se podían medir en precios de acciones ni márgenes de beneficio. La sartén de hierro fundido había encontrado un lugar de honor en la cocina de Victoria, donde servía como práctico utensilio de cocina y como recordatorio tangible del viaje que los había unido contra todo pronóstico. Sophie se había autoproclamado su guardiana oficial, lavándolo y sazonándolo cuidadosamente después de cada uso, mientras recitaba las lecciones que Marcus le había enseñado sobre la paciencia y el cuidado, creando un valor duradero en el tiempo. «Algún día esto será mío», anunció Sophie durante una de sus tradiciones semanales de desayuno de panqueques. Sus pequeñas manos recorrían con reverencia la suave superficie que generaciones de cocina habían creado. «Y luego les enseñaré a mis hijos a cuidarlo bien, como papá nos enseñó a ti y a mí». La mirada de Victoria se cruzó con la de Marcus por encima de la cabeza de Sophie, compartiendo un momento de profunda comprensión sobre el tipo de legado que estaban construyendo juntos, no medido en logros corporativos ni en estados financieros, sino en amor y cuidado transmitidos de generación en generación, como la herencia más preciada posible. El ritual vespertino de cocinar juntos se había convertido en la piedra angular de su nueva vida, una meditación diaria sobre el cuidado y la conexión que los anclaba firmemente en el presente, en lugar de en arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. Marcus llegaba a casa del restaurante y encontraba a Victoria y Sophie ya en la cocina, con la sartén de hierro fundido calentándose en el fuego mientras picaban verduras y debatían los condimentos con la seria concentración de quienes entendían que la comida era amor hecho tangible. No se trataba de las elaboradas creaciones que Marcus había creado en cocinas profesionales diseñadas para impresionar a la crítica y justificar precios elevados, sino de comidas sencillas y honestas que nutrían cuerpos y almas por igual. Victoria había desarrollado una auténtica habilidad con el paso de los meses. Su torpeza inicial dio paso a una comprensión intuitiva del calor y el tiempo, y de las misteriosas formas en que los ingredientes se combinaban para crear algo infinitamente mayor que la suma de sus partes individuales. «Creo que finalmente entiendo lo que querías decir sobre que cocinar es un acto de amor», dijo una noche mientras trabajaban juntas en perfecta armonía. «No se trata de impresionar a la gente ni de demostrar tu valía culinaria. Se trata de tomar el coche. Todos ellos de la manera más básica y esencial en que los seres humanos siempre nos hemos cuidado». Una tranquila mañana de domingo, en su segunda primavera juntos, Marcus se despertó con el sonido de risas que provenían de la cocina como música que casi había olvidado que existía. La voz de Victoria se mezcló con la de Sophie en esa clase de conversación sencilla que transmitía comodidad absoluta y confianza incondicional. Los encontró junto a la estufa. Victoria le enseñaba a Sophie técnicas avanzadas para voltear panqueques mientras mantenía un comentario constante sobre la paciencia y el tiempo que sonaba notablemente similar a las antiguas lecciones de su abuelo.
filtrado a través de su propia y dura sabiduría sobre lo que realmente importa en la vida. Buenos días, dormilón, dijo Victoria sin darse la vuelta, percibiendo de alguna manera su presencia en la puerta con la conciencia que emanaba de meses de mañanas compartidas y cuidado mutuo. Sophie demostraba su maestría con los panqueques para nuestra celebración del desayuno dominical. Sophie sonreía de orgullo, transfiriendo con éxito un panqueque perfectamente dorado de la sartén al plato, con movimientos cada vez más seguros y hábiles. Mira, papá, esta vez no rompí ni uno. Marcus sintió que su corazón se llenaba de ese amor abrumador que le dificultaba respirar temporalmente, viendo a estas dos personas, que de alguna manera se habían convertido en su mundo entero, trabajar juntas en una armonía perfecta que nunca se había atrevido a esperar. Los panqueques estaban absolutamente perfectos, dorados y esponjosos, sazonados con risas y servidos con la atención pausada que se había convertido en el enfoque característico de su familia para todo lo que vale la pena en la vida. Comieron en el porche trasero, viendo cómo la niebla matutina se despedía del océano Pacífico mientras planeaban su día con la intimidad informal de quienes han aprendido a encontrar la verdadera aventura en los momentos más cotidianos. Victoria todavía necesitaba clases de surf, así que irían en coche a su playa favorita, donde Marcus seguiría enseñándole a interpretar las olas y a encontrar el equilibrio en una tabla que respondía a sutiles cambios de peso e intención. Sophie quería visitar el mercado de agricultores para elegir los ingredientes para su experimento culinario semanal, una tradición que había evolucionado del deseo de Victoria de comprender el origen real de los alimentos y del contagioso amor de Sophie por probar nuevos sabores y combinaciones. No se trataba de grandes gestos ni entretenimientos costosos diseñados para llenar el vacío con distracciones, sino de actividades sencillas que creaban recuerdos que perdurarían más que cualquier logro corporativo o hito financiero. Me encanta nuestra vida tal como es, anunció Sophie entre bocados de panqueque. Sophie les anunció a ambos adultos con esa satisfacción total que les dolía el corazón de gratitud. Yo también, pequeña, respondió Marcus, extendiendo la mano por encima de la pequeña mesa para tomarla de Victoria. Yo también, más de lo que jamás imaginé. Mientras preparaban el desayuno juntos, Victoria manejaba la sartén de hierro fundido con la reverencia que merecía. Sophie secaba los platos y Marcus organizaba sus provisiones de playa para el día siguiente. Marcus se encontró reflexionando sobre el extraordinario viaje que los había traído a ese momento de perfecta paz. Un año atrás, él era un chef fracasado, conduciendo por todo el país con su hija y $43, convencido de que sus mejores días habían quedado atrás para siempre y de que el amor era un lujo que no podía permitirse. Victoria había sido la directora ejecutiva de una empresa, atrapada en una vida que la estaba destruyendo sistemáticamente, un informe trimestral a la vez, midiendo su valor en las cotizaciones bursátiles, mientras perdía la noción de todo lo que hacía que la existencia tuviera sentido. Ninguno de los dos buscaba amor ni familia cuando se conocieron en aquella parada de Nebraska. Pero a veces los descubrimientos más importantes ocurren precisamente cuando dejas de buscarlos y empiezas a concentrarte simplemente en sobrevivir cada día con la gracia que puedas. La sartén de hierro fundido estaba limpia y lista sobre la estufa, su superficie oscura relucía con el aderezo acumulado de innumerables comidas compartidas con amor, no por obligación. Estaría allí mañana por la mañana, cuando se reunieran para otro desayuno, lista para transformar ingredientes sencillos en alimento para el cuerpo y el alma mediante la alquimia del cuidado y la atención. Algún día, él estaría allí para los hijos de Sophie, transmitiendo las lecciones de paciencia y amor que Marcus había aprendido de su abuelo y que ahora transmitía a la siguiente generación con su ejemplo diario, en lugar de palabras vacías. Y en su silenciosa permanencia, representaba todo lo que habían construido juntos desde cero. Una familia forjada no por la genética ni por contratos legales, sino por la decisión diaria de apoyarse mutuamente por completo, para crear algo hermoso y enriquecedor con los ingredientes que la vida nos brindó, y para comprender que la riqueza más profunda no se puede medir en dólares ni en acciones, sino en el amor que la sazonó.
Compartieron una comida y transformaron cada momento cotidiano en algo sagrado mediante el simple acto de prestar atención a lo que realmente importaba. A veces, los viajes más extraordinarios comienzan con los actos más sencillos de bondad humana. Una comida compartida con desconocidos que se convierten en familia. Una mano tendida en amistad cuando el mundo se siente hostil y frío. La disposición a creer que las personas pueden cambiar radicalmente. Que nunca es demasiado tarde para elegir un camino completamente diferente. Y que el amor se fortalece no cuando se atesora como un recurso preciado, sino cuando se regala libre y generosamente, un plato cuidadosamente preparado a la vez.